Para tener una perspectiva más amplia sobre la comunicación intercelular es importante conocer primero que ésta se da a partir del sistema nervioso. El sistema nervioso va a controlar y regular la mayoría de las funciones del cuerpo, que va desde la captación de los estímulos mediante los receptores sensoriales hasta las acciones motoras que se llevan a cabo para dar una respuesta, pasando por la reacción involuntaria de los órganos internos. El sistema nervioso va a estar compuesto de dos partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central se basa en la médula espinal y el cerebro, y el sistema nervioso periférico va a estar formado por nervios que van a conectar al sistema nervioso central a todas las demás partes del cuerpo. Cada sistema de nuestro cuerpo está determinado por una célula que la hace cumplir su función. En este caso, en el sistema nervioso, su célula funcional es la neurona, que también es conocida como célula motora o célula nerviosa. Y las neuronas van a tener estructuras especiales que les van a permitir mandar los diferentes estímulos al cuerpo y enviar así las señales de forma más rápida y precisa a otras células. Como se muestra en la imagen, se muestran las partes que tiene la neurona. Tiene un cuerpo celular que consta de un núcleo, tiene un axón, tiene dendritas, tiene las vainas de mielina, las células de Schwann, el nodo de Ranvier, también tiene su terminal del axón, y todos esos cumplen una función. Aquí van a destacar tres estructuras principales que son para que se haga una señal de forma rápida, que las voy a explicar a continuación. Entre las tres principales partes que destacan de la neurona se va a encontrar el cuerpo celular o soma, que es la parte más grande de toda la neurona y es donde se concentra la mayor parte del citoplasma celular y el núcleo, y también se encuentran algunos otros orgánulos. También destacan las dendritas, que son las ramificaciones que se extienden desde el citoplasma en el cuerpo celular, y su principal función es recibir los impulsos eléctricos que van a provenir de otras neuronas y transmitirlos hacia el soma. Otra parte importante es el axón, que es la parte más larga de la neurona y se encarga de la conducción de los impulsos lejos del cuerpo celular. Hay axones que llegan a medir hasta 1 metro, que va por así que desde la cabeza a los pies, y es en la región donde se une el axón y el cuerpo celular se va a conocer como cono axónico y suele ser el lugar donde se van a originar los impulsos nerviosos. Yo les voy a hablar más específicamente del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Al sistema nervioso central lo va a componer el encéfalo y la médula espinal. Al hacer referencia al encéfalo, incluimos todo lo que vendría siendo el cerebro, tanto sus lóbulos, el hipotálamo, las neuronas, el cuerpo calloso, en fin, todo lo que lo compone. Sus principales funciones van a ser las de integrar y coordinar estas señales nerviosas de entrada y de salida. Esto quiere decir que va a funcionar como una especie de supercomputadora que va a recibir estos estímulos provenientes del sistema nervioso periférico, los va a procesar y va a mandar una respuesta en consecuencia. Y también va a llevar a cabo las funciones mentales superiores, como lo van a hacer el aprendizaje y el pensamiento. Respectivo al sistema nervioso periférico, vamos a encontrar que este va a estar formado por fibras y cuerpos neuronales que van a conectar al sistema nervioso central con aquellas estructuras que se van a encontrar lejanas a la médula espinal en la periferia, como lo van a ser las manos o los pies. Estos nervios periféricos van a constar de haces de fibras nerviosas que van a estar cubiertas por tejido conectivo. El tejido conectivo les va a brindar una característica específica de que los va a hacer más fuertes, bastante en realidad, y también los va a hacer elásticos con respecto a los demás tipos de nervios. Y también van a estar rodeados por vasos sanguíneos. Vamos a encontrar que los nervios periféricos van a constar de 3 capas, que vendrían siendo el endoneureo, el perineureo y el epineureo. Y pues van a ser similares a un tipo de cableado telefónico, por así decirlo. Y vamos a encontrar 12 pares craneales, los cuales se van a encargar de irrigar toda la parte de la cabeza, cada uno con funciones específicas. Y pues son 31 pares espinales o raquídeos, los cuales se van a encargar de irrigar el resto del cuerpo humano.
Pasando con el tema de los receptores celulares, estaré explicando los 4 más importantes. Para dar un pequeño contexto sobre el tema, los receptores son de muchos tipos, pero pueden dividirse en 2 categorías principales, que serían los receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo, y los receptores de la superficie celular, que se localizan en la membrana plasmática. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas, ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para alcanzar sus receptores. Por ejemplo, los receptores principales de las hormonas esteroideas hidrofóbicas, como las hormonas sexuales estradiol, o sea, estrógeno, y testosterona, son intracelulares. Cuando una hormona entra a una célula y se une a su receptor, hace que éste cambie de forma, lo que permite el complejo receptor-hormona dentro del núcleo y regule la actividad génica. La unión de hormona expone regiones del receptor que se pueden unirse a secuencias específicas del ADN. Estas secuencias se encuentran junto a ciertos genes en el ADN celular y cuando el receptor se une a ellas, altera sus niveles de transcripción. Los receptores de superficie celular son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas pueden actuar como ligandos. Un receptor de superficie celular típico tiene 3 diferentes dominios o regiones proteicas. Un dominio extracelular, que la misma palabra lo dice, que está fuera de la célula. Este se puede unir al ligando. Tenemos un dominio hidrofóbico que se extiende a través de la membrana y un dominio intracelular que transmite la señal. El tamaño y la estructura de estas regiones pueden variar mucho de acuerdo al tipo de receptor y la región hidrofóbica. Puede constar de varios tamaños de aminoácidos que entrecruzan la membrana. En la la imagen que tenemos encima del nuestro subtema receptores de superficie celular, este diagrama muestra un receptor acoplado a proteína G, un tipo de receptor que veremos a detalle más adelante. Los GPCR tienen 7 dominios que cruzan la membrana, como se ve los 7 segmentos que atraviesan la región gris que representa la membrana plasmática. Los receptores acoplados a proteínas G son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Todos los miembros de la familia GPCR tienen 7 segmentos de proteína diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamado proteína G. Los GPCR son muy diversos y se unen a muchos tipos de ligandos diferentes. Por ejemplo, tenemos una que cuando se une a un ligando da la señalización al cerebro y es lo que nos hace percibir los olores. Cuando su ligando no está presente, el receptor acoplado a proteína G espera inactivo en la membrana plasmática. En algunos tipos de GPCR, el receptor inactivo ya se encuentra unido a su blanco señalizador, o sea, una proteína G. Los receptores acoplados a proteína G tienen diferentes funciones en el cuerpo humano y la alteración de la señalización por GPCR puede provocar varias enfermedades. Pasando con los receptores de tirosina quinasa, estos son una clase de receptores ligados a enzimas que se encuentran en humanos y muchas otras especies. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfato a una proteína o molécula diana. Y un receptor de tirosina quinasa transfiere grupos fosfato específicamente al aminoácido tirosina. Los receptores ligados a enzimas son receptores de superficie celular con dominios intracelulares asociados a una enzima. En algunos casos, el dominio intracelular del receptor es realmente una enzima que puede catalizar una reacción. Otros receptores asociados a enzimas tienen un dominio intracelular que interactúa con una enzima. Los receptores tirosina quinasa son cruciales para muchos procesos de señalización en seres humanos. Por ejemplo, se unen a factores de crecimiento, moléculas señalizadoras que promueven la división y supervivencia celulares. Siguiendo con el tema, tenemos lo que son la transmisión de señales. El sistema nervioso va a transmitir señales entre lo que es el cerebro y el resto de nuestro cuerpo, incluidos los órganos internos, de esta manera, a través de señales. El sistema nervioso va a controlar
la capacidad de movernos, de respirar, de poder ver, de pensar y muchísimas más funciones a través de señales químicas y señales eléctricas. En las señales químicas vamos a tener que estas van a estar mediadas por neurotransmisores. Ahora, ¿qué son los neurotransmisores? Bueno, cuando una señal eléctrica llega a la terminal de los axones de una neurona, va a estimular la liberación de sustancias químicas a través de vesículas. Las sustancias químicas van a estar en vesículas y pues son especiales y esto se le llama neurotransmisores. Algunos ejemplos bastante comunes son la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, entre muchísimos otros. Los neurotransmisores se van a desplazar en la sinapsis hasta las otras neuronas o células objetivas a través de receptores muy específicos. Y de esta manera se van a inhibir o estimular las respuestas de nuestro organismo. Por último, tenemos lo que son las señales eléctricas. Estos se denominan comúnmente potenciales de acción, aunque también se les conoce como impulsos o spikes. El potencial de acción va a reflejar los cambios en la permeabilidad de la membrana a los diferentes iones, como son el sodio y el potasio. En la mayor parte de los axones, estos cambios son una elevación rápida y transitoria de la permeabilidad del sodio, seguida de un aumento más lento y sostenido de la permeabilidad al potasio. Aquí podemos observar una imagen que muestra los cambios en la permeabilidad de la membrana. Y así se va a transmitir el potencial de acción a través de la membrana, de lo que es el centro hasta la periferia. Y al llegar al final del axón, se va a transmitir el impulso a la neurona que está adyacente a través de la sinapsis. Para comenzar, en la mayoría de los organismos superiores existen dos métodos fundamentales de comunicación intercelular. Uno es el sistema fundado en las neuronas o las células nerviosas y el otro es basado en las hormonas. En ambos sistemas las células se comunican entre sí a través de mensajeros químicos. Aquí las neuronas envían mensajes a sus células efectoras, células blanco, que pueden ser células musculares, células glandulares u otras neuronas. Para enviar su mensaje, la neurona libera una sustancia química llamada neurotransmisor. El neurotransmisor es liberado en sitios específicos llamados sinapsis, y las moléculas del neurotransmisor se unen a receptores situados en la superficie de la célula blanco que provocan de esta forma cambios físicos y químicos en la membrana celular y en el interior celular. Por lo tanto, diremos que en general la acción de estimular a las células desde el exterior se llama inducción y se realiza a través de sustancias producidas por células inductoras. Tenemos la célula sensible, que se le conoce como la célula que es sensible al inductor, que se le denomina célula inducida, blanco o diana, y esta presenta para el mismo receptor específico que pueden ubicarse en la membrana plasmática, el citoplasma o en el núcleo. Y estos receptores son proteínas o complejos proteicos. Cuando el receptor se encuentra en el citoplasma o en el núcleo, el inductor debe ser pequeño e hidrófobo, de modo que puede atravesar la membrana plasmática sin dificultad, mientras que los receptores de membrana pueden recibir inductores de cualquier tipo. Tenemos que la acción de las hormonas pueden darse básicamente de acuerdo a uno de estos 5 tipos de inducción. El primero es la endocrina. Es una glándula que libera hormonas que pueden actuar sobre células u órganos situados en cualquier lugar del cuerpo, como las células blanco. Por lo tanto, podemos decir que las células inductoras e inducidas se encuentran distantes. La paracrina es una célula o grupo de ellos que liberan una hormona que actúa sobre las células adyacentes que presentan el receptor adecuado. De esta forma, la célula inductora e inducida se encuentran próximas. La autocrina es una célula liberada a una hormona que actúa sobre la misma célula. La neuroendocrina es una neurona que libera su neurosecreción al torrente sanguíneo.
y por contacto directo. La hormona o molécula inductora es retenida en la membrana plasmática de la célula inductora, por lo tanto no se secreta. Las células deben ponerse en contacto para que la sustancia inductora tome contacto con el receptor localizado en la membrana plasmática de la célula inducida. Un ejemplo de este es el tipo de comunicación que tienen en algunas respuestas inmunológicas. Y también tenemos la yuxtacrina. Las células conectadas a través del establecimiento de este tipo de uniones firmes pueden responder de forma coordinada ante un inductor que se une a alguna de las células que están comunicadas. A través de estas uniones pasan pequeñas moléculas como los segundos mensajeros.